Nicolás Bukelja Duque, cónsul honorario. Fíjese la pausa, porque si no suena que es duque y cónsul. Y no es lo mismo ni es igual. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por la invitación y Félix. Y gracias por el apoyo nuevamente. Como estábamos hablando, hace un año fue que me entrevistaste también, con el aniversario de la guerra del año pasado, que fue en febrero. Como ya mencionaron, el día de mañana se cumplen 1000 días de que escaló la guerra, porque realmente la guerra en Ucrania inició en el 2014, cuando Rusia se tomó lo que es la península de Crimea y otras áreas del Donbass. Y bueno, hace mil días fue que siguió esta guerra y que se decía que Ucrania iba a caer en menos de una semana. Y bueno, Ucrania sigue en pie después de 1000 días, Hugo. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Qué es lo que mantiene en pie a Ucrania frente a una, sí, lo llamamos guerra, pero los panameños que fuimos víctimas de una invasión, sabemos cuando el poderoso invade al pequeño? Y aunque Ucrania es un país grande, hombre, más grande es Rusia, no nos llevemos engaños, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que mantiene en pie a Ucrania 1000 días después? Bueno, ante todo, como acabas de decir, Ucrania igualmente es un país bastante grande. Aquí en Panamá somos 4 millones de personas, Ucrania son 40 millones. Nada más la capital de Ucrania, que es Kiev, hay 4 millones. Pero lo que mantiene a Ucrania en pie en esta oportunidad y durante estos 1000 días, ojo, desde el 2014 también se mantuvo la resistencia por parte de Ucrania, pero fue en los últimos 1000 días que Ucrania ha recibido una ayuda del resto del mundo, los países democráticos que han estado apoyando a Ucrania. Pero en esta oportunidad sí Ucrania dijo que no iba a ceder o no se lo iba a poner más resistencia para la parte de esta nueva invasión o esta segunda etapa, se puede decir. Ya como he mencionado, he estado ya durante la guerra, he estado ya en 2 ocasiones. Voy a estar yendo nuevamente a final de mes. Una invitación que está haciendo el gobierno al Parlamento y a las diferentes asambleas y parlamentos de Centroamérica. Así que espero ahora que regreso en diciembre tener novedades y más información de cómo se está viendo todo. Y bueno, ya también sabemos que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, que estaremos viendo qué pasa. Allá íbamos, gran parte de la expectativa mundial se centra en lo que ha dicho Trump sobre este tema. 24 horas y yo resuelvo este conflicto. Wow, pero no sabemos si es... La lógica nos dice que es cuando tome el poder, porque ya las 24 horas de electo pasó. Pero, ¿cómo toman ustedes estas declaraciones del recién electo presidente norteamericano? Bueno, ahora mismo no creo que únicamente Ucrania, hasta Panamá, muchas personas yo me las encuentro y están siguiendo las noticias. Se habla de llamadas telefónicas entre el presidente Trump, el presidente Zelensky, back channels o voceros. Todavía se está desarrollando qué va a pasar. También a veces vemos a este personaje, Elon Musk, ahora también opinando. Esto está siendo bastante dinámico. Lo siento un poco confuso, no se ve nada claro. Y bueno, lo que sí creo que vimos en las noticias el día de ayer, se levantaron mucho las restricciones del uso del armamento americano que está en Ucrania. Estados Unidos tenía restricciones a los alcances o qué tanto podían utilizar los armamentos. Ya Estados Unidos está permitiendo que Ucrania pueda usar el armamento en territorio ruso, porque lamentablemente todos los ataques de Rusia a Ucrania no es desde el suelo ruso. Ellos lo están haciendo desde sus bases en la misma Rusia, cerca de Moscú. Entonces, hasta antes de ayer estaba la limitante que no se podía atacar con armamento europeo o armamento americano, estas bases que están en suelo ruso. Ahora tienen el aval de los Estados Unidos para usar estos misiles de gran alcance. Sin embargo, ¿qué impacto podría tener esto en la región? Porque se hablaba de buscar la paz. Algunos especialistas mencionan que esta aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos buscará agudizar el enfrentamiento. Bueno, esto casualmente ocurre casi 60 días antes que Trump tome el poder en enero. Vamos a ver qué tanto se puede hacer.
también, claro está, hay que ver qué tanto armamento de largo alcance está físicamente en Ucrania, porque también Ucrania ha usado mucho también este armamento para defenderse internamente de su territorio, así que hay que ver qué hay en inventario, qué está disponible y cómo se maneja. Claro está, Rusia no es un país, no es su primera guerra, no es su primer conflicto, así que seguro ya Rusia estaba también preparado para esta noticia, porque se estaba hablando hace muchos meses del permiso que estaba pidiendo el presidente Zelensky a Estados Unidos y a los británicos y a otros países para poder usar este armamento de largo alcance. Bueno, entendiendo el conflicto, para venir a Panamá quisiera cerrar con, bueno, que hay un reguero de pólvora del otro lado del mundo, ¿no? Ahora el presidente de Norcorea alistándose también a la guerra y declarando, lo declaró ayer, que se preparan para que sus fuerzas entren en guerra, pero de hecho ya están en frentes de combate en la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, exactamente. Según las noticias, no hay información oficial, por lo menos no manejo eso. Se entiende que hay más de 5.000, 10.000 soldados de Corea en ciertas áreas, en ciertos frentes. Recordemos que Ucrania es un país bien extenso, la frontera con Rusia es bastante extensa, así que hay que ver exactamente en qué punto están ellos reforzando. Pero sí, esto también da una impresión, una imagen que pareciera que ni los mismos rusos quieren luchar. Tienen que estar trayendo personas de otros países, que está siendo difícil como reclutar. Y esa es la imagen o el pensamiento que están teniendo los países europeos de por qué tener que llamar a otro país que pelee una guerra tuya, que pareciera que tus propias personas no la están apoyando o no desean luchar. Así que son bastantes interrogantes que ha salido con este avance o con este apoyo que está teniendo Corea en la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras las elecciones y la victoria de Donald Trump ha elogiado a su homólogo Putin y viceversa. ¿Ustedes sienten que Trump está más cerca de Putin o de Rusia que de Ucrania? Bueno, yo soy cónsul honorario, en verdad yo no me meto mucho en la política. Yo en verdad manejo la información como cónsul. Yo manejo la información que igual la maneja ustedes, leo los mismos medios, posiblemente leo más periódicos de Ucrania, así que tengo un poquito de información un poquito más adelantada. Pero sí, una semana pasa algo, otra semana hay otro mensaje. No, como dije, este es un tema no está claro todavía y creo que no se va a aclarar hasta que constitucionalmente Trump sea puesto como presidente de Estados Unidos. Y eso será el 20 de enero del próximo año, así que mucha agua correrá debajo del puente. Quisiera enfocarnos ahora en el tema Panamá-Ucrania, porque todavía sigue en el tapete que el próximo año se abra la embajada, ¿no?, en Ucrania, en Kiev. Exactamente. Cuando la última vez que estuve en Ucrania fue en agosto, ya me habían comentado sobre el interés de abrir una embajada en Panamá, porque actualmente todo se ve desde México. México ve Panamá, Guatemala, Costa Rica, Belice y México. Así que mi embajadora está bastante ocupada, tiene bastantes. Y también es un proceso que está haciendo Ucrania en los últimos, y se reforzó ahora con la guerra, es la presencia diplomática en Centroamérica. Comenzó, casualmente yo soy un ejemplo, nombrando cónsules honorarios en países que no tenían ni embajada ni consulado. Tampoco no tienen ni embajada ni consulado en Costa Rica y nombraron en el 2022 un cónsul honorario en Costa Rica. Este año, comenzando el año, me nombraron como cónsul honorario y están reforzando algunos países en América y en la región que no tienen un consulado con un cónsul honorario. Recordemos que Ucrania no es un país pudiente y la mejor figura hasta que se pueda ver los presupuestos, porque una embajada, aunque sea de 2 o 3 personas, tiene un costo alto. Entonces ellos están iniciando con asignar cónsules honorarios, que una vez que ya se abra la embajada en el país, continúa el cónsul honorario, pero ya dando un apoyo más general a lo que es a la embajada. La figura de cónsul honorario no se pierde con la apertura de la embajada.
Se ha hablado mucho de encuentros Zelensky-Mulino. ¿Realmente eso es algo que se ha concretado, se ha conversado sobre esa posibilidad? Tengo información de algún viaje, por lo menos la única información que tengo, la única visita, por lo menos en los últimos años, que ha hecho Zelensky, el presidente Zelensky a América, y lo vimos en las noticias, fue cuando la toma de posesión del presidente Milei de Argentina, que fue algo no esperado. Creo que un día antes, creo que las personas que habrán sabido que él iba, pero yo creo que cuando tu país está en guerra, tú tienes que limitar tus viajes. Tú tienes que estar también dando el apoyo emocional y de fuerza a tu país, y tienes que permanecer más en tu país porque ahí es donde necesitas dar el apoyo más que todo. También es un tema de seguridad, ¿no? Exactamente. Bien, mover a un presidente en estado de guerra no es tan fácil, no es tan sencillo. Mira, por ejemplo, vemos a Putin. Putin rara vez viaja tampoco. Son como generales en sus países que tienen que estar viendo sus frentes de batalla. ¿Qué tiene Ucrania para aportar a Panamá, sabiendo que Ucrania es una de las potencias mundiales en los temas de grano, y Panamá podría también beneficiarse si se consolida estas relaciones ya con el encuentro entre Mulino y Zelensky? Ok, Ucrania es el granelero de Europa, así como en Estados Unidos es Iowa, Ohio y estos países que conocemos. Ellos tienen mucho, es parte del viejo mundo, así que la tecnología está mucho más avanzada. Ellos están más industrializados allá, así que tienen mucha tecnología. Ya con esto de los drones también, ya ellos lo están usando mucho en la agricultura. También Ucrania produce sus propios fertilizantes. Panamá importaba mucho fertilizante de Ucrania, pero en ese tiempo, como se invadieron las áreas o las ciudades que se producía el fertilizante, ahora está limitada la producción de fertilizante en Ucrania, así que poco está exportando países como nosotros, más que todo lo están usando para el consumo de ellos. Ucrania es el productor número 1 del mundo de semilla de girasol, así que aceite de girasol. El productor número 1 de miel, también en el mundo. Y también tiene otros productos interesantes. Hace unos meses me enteré que es el 5º productor más grande del mundo en litio. Así que posiblemente sabemos por qué algunas personas que están en el mundo de los carros eléctricos tienen tanto interés en el área. Pero sí, Ucrania tiene muchos yacimientos. También era un productor muy alto de sal. También entiendo, según varias navieras aquí en Panamá, hubo parte del acero que se usó para la ampliación del canal de Panamá, vinieron de algunos puertos de Ucrania. Bueno, la mega obra, la ampliación del canal fue tan grande que seguro hubo acero de toda Europa, pero entiendo que también una parte vino de lo que es el puerto de Mariupol, que actualmente está invadido y ocupado por Rusia. Pero lo interesante es que Rusia, cuando invadió en estos 1000 días, invadió los puertos o los lugares que tenían más negocio. Eran los puertos industriales, los puertos que había la metalúrgica y que había lo que era la sal y otros productos. Así que parece que fue bastante medido dónde se estaba invadiendo o qué tierras se estaban tomando. Pero sí, tiene mucho que aportar Ucrania para Panamá. Y esa invasión ha afectado económicamente a Panamá, porque en cada manifestación de los productores, lo primero que dicen que los productos que venían desde Ucrania, por ejemplo, los herbicidas, han aumentado de precio y se han buscado entonces otra ruta. Sería interesante, ya que tenemos ahora en Panamá un cónsul honorario, que usted haga el ejercicio de invitar a algunos agricultores panameños y conozcan la tecnología de Ucrania para que se pueda también implementar en Panamá. Claro, eso entiendo, y salió en las noticias. Fue un tema que hablaron entre el presidente Mulino y el presidente Zelensky sobre la tecnología agrícola. Panamá es un país agrícola, puede desarrollar más lo que es el sector agrícola. También Ucrania tiene muchos tipos de granos, diferentes granos. Pero sí, ya estamos iniciando. Como mencioné, escasamente el mes pasado tuvo el Parlamento de Ucrania aquí en Panamá de visita. Ahora Ucrania invitó, como mencioné, a los parlamentos de Centroamérica a viajar ahora para Ucrania, ahora a final de mes. Va a haber una invitación el próximo año a los medios de prensa también para que visiten Ucrania. También va a haber unas visitas también otras visitas de misiones comerciales. También yo creé aquí en Ucrania, en Panamá, disculpa, la Cámara de Comercio de Ucrania.
Y este tema de cómo llegué a ser cónsul, lo interesante fue que en el 2021, antes de la guerra, yo viajé a Ucrania y tuve buenos contactos y comencé a representar la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá. Entonces, cuando inició la guerra en el 2022, trataron de buscar a alguien en Ucrania, en Panamá, que tuviera algún contacto con Ucrania. No teníamos cónsul honorario y ahí fue que me contactaron y ahora ese fue uno de los pasos de que llegué a ser cónsul honorario por ya tener una relación con Ucrania desde el 2021. Ahora, hablemos un poco a propósito de parlamentarios, de un grupo de parlamentarios panameños, los del Parlamento Centroamericano, porque Panamá tomó una decisión y es la de establecer relaciones diplomáticas con Ucrania, y cuando se estaba precisamente en medio de ese anuncio, el Parlamento Centroamericano decide que Rusia se sume al Parlacén como observador, como miembro observador. Pero lo que llama la atención es que se da un momento en que Panamá toma una decisión diplomática en medio de un conflicto, de una guerra, y sabiendo que el Ejecutivo, según Constitución, es exactamente el que regenta las relaciones diplomáticas de nuestro país. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión de nuestros parlamentos, bueno, de un grupo de nuestros parlamentarios centroamericanos? Entre las declaraciones que hizo la embajadora, a la que le reporto, ella sí manifestó que quedó sorprendido el gobierno de Ucrania, más que todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, de cómo dos cosas estaban pasando al mismo tiempo, en menos de 24 horas. Pero sí, fue algo totalmente inesperado. Ucrania y Panamá siempre han tenido relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, Hugo. Más que todo lo que se habló allá, creo que en la reunión entre los presidentes fue lo de la embajada. Y bueno, nuevamente el presidente Mulino reforzando el apoyo, porque creo que a la segunda semana de haber tomado posesión en CNN, le habían hecho una pregunta muy directa sobre cuál es la posición del Panamá, y Mulino, el presidente Mulino lo mencionó, que afirmativo, Panamá apoyaba a Ucrania y también que su familia era judía, así que también apoyaba a Israel. Entonces, así que yo creo que esta reunión que tuvieron ambos presidentes reforzó el apoyo. Y bueno, creo que un día después se mandó una carta por parte de Cancillería al Parlacén diciendo que no era la posición de Panamá de apoyar la inclusión de Rusia como observador. Pero bueno, no estoy enterado, no sé las normas del Parlacén, si eso es por un año, eso se tiene que renovar una vez cada año, no sé si es permanente, no manejo ese tema. Ojalá que nada más sea por un año y podamos hacer las correcciones dentro de un año. Y si algo interesante sería investigar, vamos a ver si logramos, si los miembros observadores tienen que pagar una cuota por ser observadores. Eso sucede en algunos organismos multinacionales, en la inmensa mayoría hay que pagar una cuota. No sé si habrá cuota de por medio, no sé. Es algo a averiguar. Ni insinuó absolutamente nada. Solamente es una... ¿Por qué se ríe? No, porque el aporte de Panamá hacia el Parlamento Centroamericano, según la base del Ministerio de Relaciones Exteriores, supera anualmente los $2 millones. Si usted es como nación observadora, también podría aportar, aunque sea una cifra superior o que se mantenga en ese rango. Esa es la cifra oficial. La cifra oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las otras... ¿Por qué sonríe? Porque hay cifras extraoficiales. Puede, como en cualquier otro parlamento. Lo interesante aquí es que al escuchar los diputados del Parlamento Centroamericano que representan a la bancada panameña, el sustento es que Rusia es observadora por el tema de derechos humanos, pero es contradictorio esta palabra de derechos humanos tomando en cuenta que se ha violado los derechos humanos de muchos ucranianos desde el inicio de esta guerra. Claro, creo que ningún país debe ser invadido por otro. Es como, para dar un ejemplo, como que un día se levante Costa Rica y diga, oye, ¿sabes qué? Yo hago mucho negocio con David y Boquete y quiero tomarme Boquete y David. Entonces es algo insólito, no es algo correcto. También lo delicado, Hugo y Félix, es que al parecer, según dicen muchas personas del Parlamento, China le hizo el lobby a que Rusia pudiera entrar, y después el miedo de mucha gente del Parlamento es que entonces Rusia le pueda hacer el lobby ahora que Corea del Norte pueda entrar al Parlacén y posiblemente Irán. Entonces es una cosa bastante delicada como un país le hace el lobby al otro y podemos tener un Parlacén bastante controversial, que es lo que me han manifestado algunas
personas que están en el Parlamento actualmente. Es que dentro del rejuego, disculpa. sí, dentro del rejuego geopolítico en este momento, como decía hace un rato, el otro lado del mundo es un polvorín realmente. Este tipo de jugadas no son aceptables para un país con una diplomacia como la que ha tenido tradicionalmente Panamá. Es que esto se sale por la tangente. No solamente lo sorprendió a ustedes, sorprendió a los propios panameños que los parlamentarios o un grupo de parlamentarios del Parlacén tomaran una decisión como esta, porque no es el momento para estar con este tipo de rejuegos, sabiendo que es una situación tan pero tan delicada. Nosotros tradicionalmente estamos llamados a jugar una posición totalmente distinta y realmente no deja de sorprendernos la decisión que tomaron estos parlamentarios. Mira, Hugo, que casualmente el año pasado se intentó y no pudieron lograrlo. A mí me llamaron, oye, Nicolás, algunos amigos en el Parlacén, pero claro, eran otros miembros porque no habían pasado las elecciones de Panamá. Claro. Sabemos que ahora hay personas nuevas. Y me dijeron, mira, Nicolás, están tratando de meterse Rusia como observador, pero se llegó a llegar a un consenso de no aceptarlos. Pero bueno, ¿cómo es el término? Molesta, molesta y vencerás, para no decir jode, jode. Por fortuna, aunque digo por fortuna porque este hecho o este punto ha sido cuestionado por la simple razón que es inoperante el Parlamento Centroamericano, que sus decisiones no tienen un grado de influencia en los países. Yo le expliqué eso. Porque, bueno, es un Parlamento inoperante y ojalá que esa inoperancia pueda provocar que ninguna de esas influencias pueda afectar a los países latinoamericanos, tomando en cuenta que un poderoso como Rusia estará con sus manos en el Parlamento. Eso yo le expliqué, Félix. Yo se lo expliqué cuando la primera vez que me llamaron el año pasado, Nicolás, dice que en el Parlacén quieren Rusia entrar como observador. Eso fue el año pasado. Dije, pero Parlacén, panameño, poca importancia le presta al Parlacén. El Parlacén tiene mala reputación de ser un lugar donde las personas se esconden o están buscando otros intereses. Pero me dicen, lo que pasa, Nicolás, que en Europa suena Parlamento Centroamericano. Claro. Suena como una conformación. Bueno, también tenemos el Parlatino. Entonces, pero yo le dije, yo creo que hay que hacer una docencia a Europa de que realmente el Parlacén, creo que, siempre me olvido el nombre, ¿cómo se llama el que está en Sudamérica? ¿Mercosur? Mercosur. Yo creo que ese es más interesante que un Parlacén. No, pero al final, más allá del tema de la imagen que pueda tener el Parlacén, en geopolítica, como usted dice, un parlamento regional, la gente fuera del área puede tener otra percepción. Y el Parlamento Centroamericano tiene ese mismo perfil no solamente en Panamá. Por algo Costa Rica no forma parte del Parlamento Centroamericano y usted puede leer los periódicos en el resto del área donde sí pertenecen. Y todos los pobladores prácticamente en su inmensa mayoría del área centroamericana la ven como un gasto innecesario. Pero claro, en la geopolítica internacional decir que el Parlamento Centroamericano acoge a Rusia, claro que es más que nada un golpe propagandístico, por decirlo de alguna manera. Lo penoso es que haya parlamentarios panameños que hayan formado parte de ese movimiento y que se hayan convertido en los cabecillas en alguna manera o promotores de un paso como este, que es sumamente delicado. Eso lo hemos visto también en la Asamblea Nacional, Hugo. Recordemos una cosa, en los 80, 70, 80, se dieron muchas becas para estudiar en Rusia. Feliz, yo creo que no estamos dando vuelta todavía por ahí. Pero sí tuve profesores egresados Entonces, de Rusia. No, y hay diputados actualmente que son egresados de esa oleada, de ese oleaje, ¿no? Entonces, sí, que estudiaron allá y ya, según tengo entendido, ahora hay menos en la Asamblea, ahora hay más juventud, ahora hay más personas con otro pensamiento, creo que hay gente que analiza más, pero sí, no te creas, nada más, también en la Asamblea, por lo menos en el periodo pasado, sí teníamos bastante contradicciones por parte de algunos miembros de la Asamblea Nacional, Hugo. En periodismo tuve un profesor que me daba fotografía en la Universidad Autónoma de Chiriquí y su primera clase me llamó la atención porque yo pensaba que me iba a dar, Hugo,
clase de ángulos en fotografía y la primera diapositiva, porque él estudió en Rusia, fue las bombas más poderosas de Rusia. Todo el semestre fue de Rusia, Rusia, Rusia. Pero bueno, es parte de lo que tenemos en nuestra educación panameña. Ojalá que el tema Rusia-Ucrania llegue a su final, porque países lejanos como Panamá, los países de la región, se han visto afectados. Es más, en Panamá se creó hasta una comisión en el gobierno anterior para poder buscarle solución a lo que estaba pasando en Rusia. Sin embargo, esta comisión fue presidida, si la memoria no me falla, por el ex vicepresidente de la República, y solamente la noticia que se conoció fue la instalación de esta mesa. Y no sé qué es lo que ha pasado en el transcurso. Panamá por tradición es un pacificador y tenemos un canal que es neutral. Algunos no consumen esto de que tenemos un canal que es neutral y un país que puede asumir una posición, pero es que no podemos pasar por alto. Acaba de decir algo muy cierto que Sí. el panameño desconoce, porque tú ves las Sí. publicaciones, Sí. pero Panamá es neutral. ¿Qué hace Panamá Sí. metiéndose? No, el canal sí. es neutral por Sí. constitución, pero el país sí puede tomar una posición, y es por lo menos las votaciones Sí. que está Panamá, vemos la posición de Panamá, que gracias a Dios siempre se ha mantenido con una votación desde el gobierno pasado y a favor de Ucrania. No, y el perfil del panameño es el de pacificador, porque al final nuestra historia de invasiones es bastante larga. Hay un rosario acumulado de invasiones de las que ha sido objeto de Panamá. Y por principio, si usted es un país que ha sido invadido en diferentes ocasiones durante su historia, muy mal estaría usted poniéndose del lado del invasor, en este caso del lado de Rusia. Pero dejemos las cosas hasta ahí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un asunto simplemente de justicia histórica. Gracias. Pausa y regresamos.